con el secretario de Salud en Sonora, José Luis Salomía, quien nos expondrá cuál es la situación de esta pandemia, de estas variantes que están circulando, bueno, en el estado de Sonora. Secretario, muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenos días, estimada Karina. El gusto es mío. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, secretario. Pues ayer dábamos, bueno, y ahorita dábamos esta información de cómo hay una cifra récord en el estado de Sonora. Si gusta, empezamos con esto. Ayer se dieron a conocer 998 casos y hablaba usted de un incremento de una semana a otra de cerca de un 141% respecto a la semana anterior. Sin embargo, la buena noticia, secretario, es que los decesos han disminuido o las muertes en un 13,4%. Es correcto. De hecho, como lo comentábamos, desde mediados de la semana pasada, específicamente para el estado de Sonora, empezamos a ver un incremento importante en la cantidad de personas que estaban confirmando a COVID-19 y por lo tanto un incremento también en la prevención. Y salía un día como cantidad de personas. Secretario, lo escucho un poquito lejos, no pues si podamos acercarnos un poco más a la bocina si estemos en altavoz. Yo lo escucho un poco lejos y cortado, me dice el auditorio. Mire, una disculpa, lo que pasa es que vamos en carretera, hoy día tenemos agenda en el sur del estado, a lo mejor es la comunicación por el celular, espero que mejore, ¿se escucha mejor? A ver, ahí en cabina si nos reportan si estamos o se escucha mejor. El público nos dice que se escucha un poco cortado. Bueno, vamos a intentar continuar con la entrevista. Secretario, Usted me dice. este número de casos que nos da es el más alto que se ha registrado desde agosto o desde la tercera ola. Sí, es correcto, hemos estado, obviamente, esto también se debe a que hemos incrementado el acceso para la demanda de atención a casos sospechosos. Antes, por ejemplo, teníamos específicamente la Arena Sonora y a partir del día lunes empezaron a operar dos nuevos centros de atención COVID, uno al sur y uno al norte, en los centros de salud Lomas de Madrid y Emiliano Zapata. Entonces esto obviamente amplió la capacidad y la posibilidad de que personas en horario extendido, los centros están atendiendo hasta las 7 de la noche. Bueno, se cortó. A ver si el secretario nos tiene que llamar la cabina. Vamos a ver si establece o restablece comunicación y nos regresa la llamada. Pero ayer el secretario decía y comentaba que los casos de la variante y retomando el tema de la variante Omicron ya se presentaron en Cajeme y en Hermosillo. Y ayer se daba a conocer también que se rompió récord desde agosto a la fecha el número de casos en esta tercera ola. No se registraba este número de casos o no se superaba desde agosto pasado. Así que es importante. Ayer también, aunque no se ha dado a conocer ¿cuántos casos en efecto hay de la variante Omicron? Ya se presentaron o se confirmaba ayer por el secretario, circulan en Cajeme y en Hermosillo. A nivel mundial hemos también dado a conocer o se sabe de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que la variante Omicron ha superado a la variante Delta y se convierte en la dominante en el mundo. No sabemos con exactitud cuál es la situación actual en Sonora porque no se han confirmado el número de casos, pero lo que sí decía el secretario es que Omicron ya está presente en Cajeme y en Hermosillo. Ahora vamos a ver si ya estamos o retomamos comunicación con el secretario. En cabina, si me puede decir la producción, por favor. No, no se ha recuperado. Bueno, el secretario iba en cabina, perdón, en carretera. Vamos a ver si nos van a marcar o no. Él tiene que marcar, en efecto. Vamos a ver ahí si Said puede establecer contacto con la gente de comunicación social y ver si podemos retomar esta llamada. Aquí voy a estar al pendiente para que nos indiquen y restablecer el contacto con el secretario de Salud, José Luis Alomía, quien nos estaba dando a conocer los datos. Le decía y le retomo esta información. Sin especificar el número de casos confirmados, José Luis Alomía expresó que aunque la mayoría de casos de COVID-19 son de la variante Delta, en el caso de Sonora, no se descarta que conforme salgan los resultados de las pruebas, recuerde que estas pruebas se envían a la Ciudad de México,
se incrementan los casos de Omicron también. Casos de la variante Omicron ya se presentaron en Cajeme y Hermosillo, aseveró ayer el secretario de Salud. Sin especificar el número de casos confirmados, José Luis Salomía expresó que aunque la mayoría de casos de COVID-19 son de la variante Delta, no se descarta que conforme salgan los resultados de las pruebas se incrementen los casos de Omicron. Hasta el momento tenemos presencia de variante Omicron en Hermosillo y Cajeme. Recordemos que la relevancia de detectar Omicron es para efectos de salud. Voy a establecer o restablecer contacto y, bueno, no tiene ninguna relevancia o valor para la persona que padece la enfermedad. Es un modelo de vigilancia a través del cual queremos saber la presencia de la enfermedad. José Luis Alomía destacó que a diferencia de otras olas, en esta ocasión las muertes y hospitalizaciones pues se han reducido en un 13%. Ya está el secretario de Salud. Secretario, recuperó comunicación con usted y daba a conocer que usted ayer nos decía que ya hay casos de la variante Omicron en Cajeme y Hermosillo, pero no sabemos con exactitud cuántos casos. O sea, sí hay casos sospechosos, sí hay presencia, pero no tenemos una situación específica o en cuanto a datos. Sí, de hecho, sí nos han reportado el número, que en este caso han salido con alta sospecha, ¿no? Que son, se le dice, presuntivos de la variante Omicron y que les han sido reportados por el INDRE. No tenemos aún el reporte final de la confirmación vía la secuenciación genética, todavía están pendientes, pero el INDRE mismo nos dice que su prueba de PCR en punto final, que permite detectar las mutaciones específicas, que en este caso es una prueba que detecta 7 mutaciones específicas de las 33 características que tiene la variable Omicron, nos dan ya una idea de que efectivamente estas 8 personas en Hermosillo y 2 personas en Cajeme que fueron identificadas con estas mutaciones, de seguro sean relacionadas o vayan a estar confirmadas a la variante Omicron. Y esta es una situación, obviamente además está esperada en el hecho de que sabemos que esta variante ingresó desde el año pasado al país y era cuestión nada más de tiempo que empezara a pues, distribuirse en todas las entidades federativas, y dejar de lado que nosotros como entidad fronteriza, y por la gran afluencia que tenemos de personas también que vienen el norte, de la frontera norte, en este caso los Estados Unidos, en donde la variante ya había sido reportada como la principal variante, la que había tomado la mayor cantidad de nicho de distribución, pues bueno, era cuestión de tiempo, nada más en que también Omicron iniciara una circulación importante en Sonora. Secretario, si bien no están confirmados, como tal, un número determinado de casos, en el actuar diario o de acuerdo a las personas que conocemos, los contagios sí hemos notado que son mucho más rápidos, pero también, afortunadamente, y es donde decimos benditas vacunas, hemos notado pues una afectación no tanto pulmonar, sino a lo mejor más respiratoria y que por ende el médico atribuye, o los médicos, cuando uno va, dice es que es probablemente la variante Omicron o la Delta, que son mucho más contagiosas. Eso sí hemos notado o percibido, que es el contacto como más rápido, inmediatamente cuando sale un caso positivo en nuestro entorno y también una mejoría, no en todos los casos, pero sí en su mayoría más rápida. Lo que estamos observando justo son a lo mejor estas características que han sido ya reportadas a nivel mundial, ¿no? En otros países que ya tienen Ajá. una predominancia importante de Omicron. Sabemos, por un lado, que genera una enfermedad más leve, en el sentido de que disminuye la demanda de urgencias, disminuye la demanda de hospitalizaciones, es lo que estamos viendo al menos hasta el momento. Los siguientes días, la siguiente semana, va a ser una semana muy específica de monitoreo, en el cual estamos muy atentos a las variaciones que pudieran haber en las hospitalizaciones. Esto en seguimiento al gran incremento de casos pues, que tuvimos a partir de mediados de la semana pasada. Pero hasta el último corte, que fue de ayer por la noche, seguimos viendo esta estabilidad. Es más, mantenemos todavía inclusive una tendencia descendente en las hospitalizaciones. Eso de seguro se va a estabilizar y no debemos de descartar de que podamos tener, en función de la gran cantidad de personas que en su momento enferman, pudieran dentro de este grupo todavía encontrar a personas no vacunadas que además tienen factores de riesgo
y que esto pues les llevará a desarrollar enfermedad grave, pero ahí estará también el sistema estatal de salud y de todas las instituciones listos, preparados para poder recibirlos en los hospitales, implementar los tratamientos hasta el momento validados y que consideramos son eficaces para que puedan también tener una recuperación de esa enfermedad grave y podamos continuar con una muy baja tasa de pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos o que necesitan intubarse, ¿no? En lo cual también no ha tenido un incremento en estos últimos días. El dato que tengo hasta este momento es 32.5 en ocupación hospitalaria. ¿Nos mantenemos en esto, secretario? Fue precisamente el corte del día de ayer, 32.5 para las camas generales, para los pacientes graves, y de 14% de ocupación en las camas con ventilador, que serían los pacientes más críticos. Esto nos deja, pues obviamente el diferencial es todavía un gran porcentaje de camas que están disponibles y que en su momento pudieran ser utilizadas para tener estos pacientes. No quisiéramos obviamente que estas empezaran a llenar, pero ahí es donde todos, de la mano, gobiernos, ciudadanía, todo el sistema empresarial en el Estado, pues podemos contribuir para que realmente los contagios en un momento lleguen a un control. Recordemos que venimos de un motor que generó estos contagios, que fue el incremento de las actividades socioeconómicas de las sociedades femeninas. Bueno, estas ya terminaron, ya no tenemos en este momento, digamos, este motor que en este momento generó una transición importante, pero entonces ahora debemos de retomar rápidamente las medidas preventivas, las medidas de mitigación. Un llamado importante en este momento es a las personas que están enfermando, que están desarrollando signos y síntomas, realicen un autorresguardo domiciliario, es decir, permítanse recuperarse, el cuerpo necesita reposo, descanso para que el sistema inmunológico responda ante la enfermedad y se recupere. Por eso también la importancia de mantener este reposo, este resguardo en casa, pero a la vez al autorresguardarse, pues están contribuyendo a no contagiar a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros en su momento del sector educativo, a no dispersar el virus en otros ambientes socioeconómicos. Entonces esto también es importante, sobre todo en este momento en el que estamos teniendo un alza en el número de contagios. Secretario, ante cualquier síntoma, ahorita que habla usted de los 2 puntos que se abrieron, es importante irse a hacer la prueba. ¿Cuál es la recomendación? Hemos visto pues que de pronto nos confundimos con la temporada invernal. El propio presidente pues decía y afirmaba que era gripe y resultó con COVID. Yo empecé con una ronquera y resulté también con COVID. Entonces podemos confundir los síntomas hasta el propio médico, hasta que van apareciendo. ¿Cuál es la recomendación? Ante cualquier síntoma, ¿debemos acudir o quedarnos en casa o resguardarnos? Porque esa fue la tónica al inicio de la pandemia. Hoy por hoy, ¿cuál es la estrategia? ¿Es salir a hacerte la prueba, salir, confirmar, ir al médico? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación se inicia precisamente dependiendo de la cantidad y la gravedad, digamos, que en su caso pudiera tener la sintomatología. Todos en algún momento, digamos, de la vida sabemos y hemos pasado por un cuadro gripal, hemos pasado por un catarro. Este normalmente puede ser el que todos conocemos, un poco de dolor de cabeza, dolor de garganta, que si bien nos genera tos, la rinorrea, o en este caso el moquito hialino blanquecino que nos sale, la sensación de constipación que nos da la gripa. Cuando estos síntomas son leves, normalmente podemos recurrir a tratamientos sintomáticos que son de libre venta, que no requieren receta médica y que en su momento nos ayudan a controlar esta sintomatología, los famosos antihistamínicos, los famosos antiinflamatorios y analgésicos. Normalmente cuando el cuadro es un cuadro leve y en este momento en donde tenemos una transmisión importante de COVID, podemos nosotros asumir, desde que tenemos ya un cuadro gripal, ¿no?, clásico, podemos asumir que ese cuadro gripal es por COVID-19. El porcentaje de positividad en el estado de Sonora ha estado variando alrededor del 40%, lo que quiere decir que de cada 10 personas que en su momento desarrollan signos y síntomas respiratorios, pues 4 de ellas de seguro va a ser COVID. Entonces, asumámonos como que tenemos COVID. En algunas ocasiones hay alguna necesidad
a lo mejor desde el marco laboral o de alguna actividad que nosotros realizamos, de, por ejemplo, confirmar a través de un examen de laboratorio. Podemos dejar los exámenes de laboratorio entonces para cuando existe esta necesidad. ¿A qué voy? Que no es necesario que todas las personas en su momento tengan una prueba confirmatoria. Sobre todo si yo me conozco que soy un contacto, que estuve cerca, o muy probablemente mi contacto fue de una persona que ya fue confirmada a COVID-19, pues entonces yo puedo asumir que yo también tengo COVID-19, es lo que se llama la asociación epidemiológica. De hecho, por ejemplo, para el sector laboral que tiene derecho a audiencia con el Instituto Mexicano del Seguro Social, este ya habilitó desde el día lunes una plataforma a través del cual el trabajador ni siquiera necesita acudir a un centro de salud. Si ese día amaneció, si esta noche se acostó con signos y síntomas de una gripa fuerte, entra a esta plataforma, coloca sus datos, pone sus signos y síntomas y automáticamente la plataforma le dará su incapacidad hasta por 7 días y no le requerirá ni siquiera la toma de la prueba. Entonces, no es necesario que todos se hagan la prueba, no es necesario acudir rápidamente a confirmar, asumámonos que tenemos COVID, hay que monitorear sí, los signos de alarma para si alguno de estos signos de alarma se presenta, entonces sí definitivamente ir y demandar rápidamente una atención médica. Si yo tengo un Si factor nos de riesgo, recuerda, por favor, los 3 puntos en Hermosillo, además, bueno, de la Arena Sonora, hay 2 puntos sur y norte para que la gente tenga presente que pueda acudir a hacer la prueba COVID. es correcto, en el sur está el Centro de Salud Emiliano Zapata y en el norte está el Centro de Salud Lomas de Madrid. Ambos están con horario extendido, ahí les estarán haciendo la evaluación. Es importante recalcarle a la población que esta es una evaluación médica, ¿no? Es decir, el objetivo principal no es ir y tomarse la prueba, no es ir a tomarme la prueba para que me diagnostiquen COVID, no, es una valoración médica, son médicos los que están atendiendo en estas unidades, les va a hacer primero un triage, dependiendo del resultado del triage, pasarán a un consultorio, serán evaluados por un profesional de la salud y será el profesional de la salud el que decidirá si realmente la persona necesita o no la prueba. Entonces es importante ir con esta expectativa de que lo que voy a recibir es una valoración médica, una consulta, y lo más importante, voy a entrar a una fase de seguimiento. El tomar o no Ok. la prueba, pues ya dependerá de la recomendación del profesional de la salud. Secretario, por último, y antes de concluir esta entrevista, la situación que estamos viendo, pues ya la habían anunciado, ya se esperaba, y la estrategia particularmente, pues no sé, además de estos 2 puntos, cuál sea en específico, y cuándo podría, pues, estabilizarse esta situación, este aumento de casos que hemos visto y que incrementó en esta última semana. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir con este aumento de casos de acuerdo a las estadísticas y al área epidemiológica? Claro, la expectativa es que el incremento pueda mantenerse al menos por unas 2 a 3 semanas más. Esto obviamente depende de la implementación de las medidas de mitigación. Mientras las personas que están enfermas se mantengan autorresguardadas durante, sobre todo el tiempo que están presentando signos y síntomas, pues generarán menos contagios. Y esto contribuirá entonces a que la carga de enfermedad, pues, obviamente las personas que enferman, pueda ir siendo menor. Si las personas que están con signos y síntomas continúan desplazándose en sus actividades o en su día a día, pues eso va a seguir generando obviamente contagios. Los que no estamos contagiados, si aplicamos las medidas de prevención, como sería tratar siempre de mantener la sana distancia a donde sea que vayamos y en todo lo que hagamos, si entramos a un lugar, a un área en donde vemos que la sana distancia no puede ser respetada adecuadamente, pues entonces el uso del cubrebocas de manera adecuada, y decimos de manera adecuada porque hay que asegurar siempre que tape la nariz y la boca, no traerlo sobre la frente, no traerlo sobre el mentón, no traerlo doblado, solamente sobre la boca y queda la nariz descubierta. Obviamente eso va a contribuir el uso adecuado. Ujú. La higiene de manos que debe ser constante para controlar también esa dispersión, aunque no es el mecanismo principal de transmisión, pero nos ayuda a controlar esos mecanismos secundarios. En la medida que lo implementemos y lo hagamos más y más y más personas,
pues entonces podremos romper cadenas de transmisión, lo cual nos llevará a disminuir la tasa de contagios y por ende empezar a tener una curva pues menos de 2, menos Ujú. nada. Por eso es una sumatoria de las acciones que podemos y debemos de realizar todos juntos. Secretario, ¿no tienen contemplado ya o hay una fecha para establecer puntos de vacunación ya fijos? Nos está preguntando mucha gente que no se ha vacunado, que quedó rezagada y que por un motivo u otro no se vacunó y bueno, están esperando. Personas rezagadas, ¿va a haber oportunidad hasta cuándo? Y puntos ya fijos de vacunación sin esperar estas jornadas de bienestar. Sí, definitivamente va a haber apertura y oportunidad para que las personas rezagadas puedan recibir su vacuna. Estas ventanas van a ir de la mano de de la siguiente estrategia. Recordemos que esta semana se orientó a la vacunación de personal de salud de domingo al día de ayer y el día de hoy hasta el viernes está implementando ahora la vacunación del personal educativo en todo el estado. Luego vendrá Ujú, entonces también, o de la mano, la segunda dosis de los adolescentes. Recuerden que nuestros adolescentes de 15 a 17 años se les colocó la primera dosis ya hace un poquito más de un mes, entonces ya viene su dosis de reforzamiento. Y cuando estos puntos de vacunación se estén activando en la comunidad, es decir, para los adolescentes, para el refuerzo de los mayores de 50, de mayores de 40, que también es lo que viene ya pronto, en esos momentos, esos puntos también estarán dando oportunidad para que las personas que no tenían ninguna dosis o que a lo mejor les faltaba su segunda dosis puedan vacunarse. Hay que estar atentos sí. de dónde se van a estar abriendo estos puntos en sus municipios, porque ahí también los rezagados van a poder acceder a la vacuna. Muy bien. Secretario, pues lo dejo. Sé que tiene usted también actividades. Se nos agota el tiempo, pero le agradezco mucho y vamos a estar atentos a más información en relación a la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, excelente día, estamos a la orden. Igualmente, gracias.